Gestionando el SEO, episodio número 2. Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 2 de Gestionando el SEO, el podcast donde hablamos de todas las técnicas, procesos, estrategias, herramientas y novedades del mundo del SEO y además te damos los recursos para gestionarlo. Mi nombre es Guido Massey de guidomassey.com y @guidomasseyseo en todas las redes sociales y en este episodio vamos a estar hablando de las etiquetas canonicals. Para empezar, ¿qué son las etiquetas canonicals? Las etiquetas canonicals son el elemento HTML creado en 2009 por Google, Microsoft y Yahoo para ayudar a prevenir problemas de contenido duplicado cuando existen variantes de la misma página. Es decir, con este elemento le decimos a Google cuál es la página que tiene que indexar, posicionar y mostrar a los usuarios. Esa página que tiene que mostrar se la indicamos con la etiqueta canonical. Un ejemplo muy claro de esto que se suele usar habitualmente es en sitios de e-commerce cuando tenemos variedades de un mismo artículo o producto. Por ejemplo, si tenemos zapatillas Adidas modelo X verdes, zapatillas Adidas modelo X azules, zapatillas Adidas modelo X negras, seguramente todas esas páginas tengan un mismo contenido, tengan la misma descripción, con lo cual las páginas serían prácticamente iguales, cambiando únicamente el color. Entonces, mediante esta etiqueta le decimos a Google, posiciona una sola, todas las demás, yo estoy aclarando que tienen el mismo contenido, y esto se va a poder ver desde el sitio, pero Google no va a indexar y mostrar las 3, 4, 5, las que sea páginas con la misma descripción, sino que va a indexar y posicionar solamente una sola. ¿Cómo son las etiquetas canonicals? ¿Qué forma tienen? ¿Qué estructura tienen? Bien, la etiqueta canonical, antes de eso voy a decir que lo más común es que se ubique en el head de un sitio, de una página. También puede estar ubicado en el HTTP header. Esto aplicaría a los casos cuando estamos o queremos posicionar un PDF, pero normalmente se utiliza el apartado del head para incluir esta etiqueta. La etiqueta se describe, esto igualmente después lo voy a dejar en las notas del programa, se describe con link rel igual, entre comillas, canonical, espacio href igual, y entre comillas ponemos la URL completa. Es importante poner la URL completa, es una de las, sí, digamos, mejores prácticas que se suelen utilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele poner solamente, en realidad no se suele poner, no se debería poner solamente la subcarpeta, o también sería otro error ponerlo sin el protocolo. Es decir, lo que hay que hacer es poner la URL en su totalidad. Por ejemplo, hrefs igual, entre comillas, https dominio subcarpeta. Es decir, como la vemos en la barra. Otra buena práctica habitual es ponerlo todo en minúscula. Siempre, como dije recién, con el protocolo correcto, es decir, si es HTTPS, poner HTTPS, y si no tenemos el protocolo seguro, poner HTTP, que deberíamos tenerlo protocolo seguro, ¿no? Otra buena práctica es siempre autorreferenciar las canonicals si es que no las apuntamos hacia otra página. Es decir, cuando no tenemos dos páginas similares o iguales, como el ejemplo que dije anteriormente del e-commerce, siempre hay que apuntar
la etiqueta canonical hacia la misma página, es decir, autorreferencial. No debería quedar ninguna página sin etiqueta canonical. Y siempre una sola etiqueta canonical por página, no más de una. Generalmente esto se implementa mediante plugins, si es que tienen en WordPress, que es lo más simple. Los más conocidos y los que se suelen usar son RankMath o Yoast. En RankMath pueden ir dentro de la página al apartado avanzado y ahí va a decir URL canonical. Ahí le ponen la URL a la cual lo apuntan. O en Yoast van a SEO avanzado y ahí también tiene un apartado donde dice URL canonical. Ahí apuntan a la URL que quieren canonicalizar. Si no están usando WordPress o no tienen estos plugins o el motivo que fuera, lo pueden poner directamente mediante la modificación del código en el header. Bien, vamos al punto más técnico de todo esto, que es cómo se auditan las etiquetas canónicas. Les voy a decir una serie de errores muy frecuentes que suelen aparecer y cómo corregir estos errores. Vamos a ver error por error y vamos a ver 13 errores muy típicos que solemos encontrar cuando hacemos auditorías. Primer error. La URL no posee la etiqueta canonical. Esto es un clásico. Como dije anteriormente, todas las URLs deberían tener su etiqueta canonical. Si no requieren apuntar a otra página porque no es contenido duplicado o por el motivo que fuera, siempre de mínima deberían tener una etiqueta autorreferencial, es decir, canonicalizarse a sí mismo. Segundo error muy común, bloquear canonicals mediante robots.txt. Esto suele aparecer, es decir, acá la regla sería, si tenemos una etiqueta canonical bloqueada por robots.txt, es un error. O es canonical o está bloqueada mediante robots.txt. Pero las dos cosas juntas no deberían pasar. Entonces acá lo que vemos es todas las etiquetas canónicas que tenemos y si alguna de ellas está bloqueada mediante robots. Si es así, o las sacamos de robots o no las ponemos como canónicas. Punto número 3 o error número 3. Poner la etiqueta canonical como noindex. Bueno, esto es un poco el mismo caso que el anterior. Le estamos dando a Google una directiva contradictoria. Le estamos diciendo, mediante la etiqueta canonical, esta es la URL que tenés que posicionar. Y si esa URL la tenemos como noindex, le estamos diciendo, no, esta URL no la indexes y no la posiciones. Entonces, lo mismo que con robots.txt. O la ponemos como canonical o la ponemos como noindex. Pero las dos cosas juntas, no. Punto número 4 o error número 4, muy común, canonicalizar paginaciones. Las paginaciones nunca se deben canonicalizar hacia la carpeta raíz. Esto es muy común cuando tenemos un blog y tenemos el dominio /blog y después tenemos página 1, página 2, página 3. Ese página 1, página 2, página 3, la forma correcta de hacerlo es que cada una de las páginas canonicalice a sí misma. Es decir, página 1 debería canonicalizar a página 1 y así con todas las páginas. El error es canonicalizar página 1, página 2, página 3 hacia el blog, es decir, hacia la carpeta raíz del blog. Esto no debe hacerse. Siempre las paginaciones canonicalizan a sí mismas. Error número 5. Etiquetas canonical múltiples. Esto es el ejemplo que puse anteriormente cuando tenemos una etiqueta canonical en el head y otra etiqueta canonical en el header. El error leve, digamos, es tener la misma etiqueta canonical en el head y en el header. El error más grave sería tener una canonical, una URL canonical en el head y una URL diferente canonical en el header. En este caso ya la directiva sería totalmente contradictoria. Acá el consejo es el header no usarlo, el HTTP header no usarlo, esto solamente para PDFs,
y poner únicamente la etiqueta canonical en el head. Error número 6, muy común también, apuntar canonicals hacia URLs con error 400. ¿Esto por qué? Simplemente porque estamos apuntando una página hacia otra, le estamos diciendo a Google indexar y posicionar esta otra página que no existe, básicamente tiene un error 400. Entonces las etiquetas canonical nunca deberían apuntar hacia errores 400. Acá, si este es el caso, deberíamos buscar a qué otra URL apuntarlo y si no es el caso de contenido similar o duplicado, canonicalizarse a sí mismo. Error número 7. Similar al anterior, apuntar canonicals hacia URLs con redirecciones. La etiqueta canonical, siempre debe apuntar hacia la URL final. Esto no es un error grave, pero si lo apuntamos hacia la URL final, digamos, le ahorramos a Google pasar por las redirecciones, ¿no? Que si aparte hay una cadena de redirecciones, es aún peor. Entonces, la URL siempre debe apuntar hacia la etiqueta canonical siempre debe apuntar hacia la URL final. Error número 8. Páginas duplicadas sin canonicals. Clásico error. Las páginas, como dije antes, las páginas duplicadas sin canonical es un error de contenido duplicado, penaliza, con lo cual siempre debemos poner la etiqueta canonical si tenemos páginas similares o iguales. Error número 9. Apuntar etiquetas hreflang a URLs no canonical. Vamos a dedicar después otros episodios a hablar en profundidad de las etiquetas hreflang, pero para hacer una breve descripción de qué son, para los que no la conocen, la etiqueta hreflang le dice a los motores de búsqueda qué páginas mostrar según el país y o el idioma desde el cual se realiza la búsqueda. Es decir, si nosotros tenemos un idioma, una página traducida del español al inglés, por ejemplo, o viceversa, si nosotros accedemos desde un país de habla español, le estamos diciendo a Google, mostrame esta página en español, y si accedemos de un país de habla inglesa, le decimos a Google, mostrame esta URL que es la versión en inglés. Bien, hecha esta aclaración, lo que debemos hacer es apuntar las etiquetas las etiquetas hreflang hacia URLs canonical siempre, no hacia URLs no canonical. Acá lo que deberíamos hacer es ver si alguna de las etiquetas hreflang a las cuales estamos apuntando está realizada hacia una URL no canonical y corregirlo hacia su versión canonical. Error número 10. Incluir en el sitemap páginas no canonical. Acá, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que todo lo que nosotros incluimos en el sitemap le estamos diciendo a Google que lo indexe y lo muestre. Entonces, si nosotros incluimos en el sitemap URLs no canonical, estamos dando también una directiva contradictoria. Bien, las URLs no canonicals no queremos que se muestren, entonces no deberían estar incluidas en el sitemap. Acá la regla sería o las incluimos en el sitemap y las ponemos como canonicals o las ponemos como no canonicals y no las incluimos en el sitemap. Error número 11. Cadenas de canonicals. Acá el error es una URL canonicalizarla hacia otra URL que a su vez esa URL está canonicalizada hacia otra diferente y así podríamos seguir sucesivamente mediante la cadena de canonicals. Acá, ¿cuál es la regla? Siempre las URLs hay que canonicalizarlas hacia la URL final. Vamos a poner un ejemplo. Si A tiene canonical a B y B tiene canonical a C, deberíamos cambiar esa etiqueta y la URL A poner la etiqueta canonical directamente a C, sin pasar por B. Error número 12. Canonicalizar
de HTTPS a HTTP. HTTPS es el protocolo seguro, es también un factor de posicionamiento, con lo cual una URL HTTPS nunca debería tener una etiqueta canonical hacia una HTTP. Siempre debería mantener su protocolo seguro y canonicalizar hacia una URL que tiene también el protocolo HTTPS. Y el último error que vamos a mencionar es el error número 13, que es la viceversa del punto anterior, del 12, que es canonicalizar de una página que no tiene el protocolo seguro, HTTP, hacia una que tiene HTTPS. Acá, ¿cuál es el error? Me dirán, si HTTP es no seguro y HTTPS es seguro. El error es que esto no debe hacerse mediante la etiqueta canonical. Esto debe hacerse mediante una redirección. Siempre cuando cambiamos el protocolo, cambiamos de HTTP a HTTPS, debemos redireccionar, no poner canonicals. Entonces, si ustedes tienen una URL HTTP canonicalizando hacia otra HTTPS, lo que deberían hacer es sacarle esa etiqueta canonical y directamente redireccionar la URL. Esto después en la nota del programa vamos a dejar un video tutorial donde explicamos un poco cómo hacer cada uno de estos pasos, porque por ahí mediante un podcast es un poco más complejo explicarlo, pero si se ve puede aclarar mucho cómo hacer cada uno de estos análisis y corregirlos. ¿Qué herramientas utilizamos para hacer todos estos análisis y correcciones? Nosotros utilizamos fundamentalmente dos herramientas para hacer este análisis, complementarias podemos decir. Donde vamos a sacar la mayor cantidad de información es de Screaming Frog, la primera herramienta, y la segunda herramienta es Google Search Console. Vamos a explicar brevemente cada una. En Screaming Frog les hago una aclaración, deben configurar antes de iniciar el rastreo, habilitar la configuración de rastreo de canonicals. Esto lo hacen mediante Configuration, Spider, Crawl, Store and Crawl. Es decir, en la parte de configuración van a Spider y ahí tienen el apartado Canonical, tienen que tildar Crawl y tienen que tildar Store. Esto les habilita el rastreo de las etiquetas Canonical. Acá nos da algunos reportes por default que nos permiten sacar varios de los análisis que les comenté anteriormente. Algunos otros hay que hacerlos de forma manual. Los reportes que nos da es el de Missing, que acá nos va a decir todas las URLs que no poseen etiqueta canonical. Nos da el reporte de Multiple, que nos dice todas las etiquetas, todas las URLs que tienen más de una etiqueta canonical. Y después nos da el reporte de Non-Indexable Canonical. Esto nos dice todas las URLs que tienen etiquetas canonicals no indexables. Esto acá aplicaría las que tienen errores 400, las que tienen no index, las que están bloqueadas por robots.txt, como hablamos anteriormente. La segunda herramienta que vamos a utilizar es Google Search Console. Google Search Console en su índice de cobertura nos da muchísima información sobre errores que está detectando, o problemas o advertencias que está detectando. El índice de cobertura se compone básicamente de 4 secciones. URLs válidas es la primera, la segunda es URLs válidas con advertencias, la tercera es URLs con errores y la cuarta es URLs excluidas. El índice de cobertura de Google Search Console da para un episodio entero, pero puntualmente acá nos vamos a enfocar en lo que hace a las etiquetas canonicals. Y acá donde lo podemos encontrar esto es en el cuarto punto, en las URLs excluidas. Voy a nombrar algunos de las advertencias o errores más típicos vinculados a esta etiqueta. El primero es cuando nos indica que hay URLs duplicadas, el usuario no ha indicado ninguna versión canonical. Bueno, esto para decirlo simple es una URL duplicada lisa y llanamente. Y no tiene la etiqueta canonical. Acá simplemente lo que tenemos que hacer es revisar las que nos indica Google que considera duplicadas e incluirle la etiqueta canonical si corresponde.
Si decidimos que esa página directamente no tiene que aparecer en el índice porque no nos interesa o el motivo que fuere, la ponemos como no index. El segundo punto es URLs duplicadas. Google elegir una versión canonical diferente a la del usuario. Esto es cuando nosotros indicamos que determinado URL canonicaliza hacia otra y Google considera que esa otra URL no es la indicada y elige una diferente. Acá lo que debemos hacer es, mediante la herramienta de inspección de URLs que tenemos en Google Search Console, ver cuál es la que Google elige como preferida y considerar modificar la URL canonical hacia la que propone Google si corresponde. El siguiente punto son URLs duplicadas. La URL enviada no se ha seleccionado como canonical. Acá, ¿cuál es el problema? Es que nosotros estamos enviando mediante el sitemap URLs que no son canonicals. Entonces, Google las considera duplicadas. Acá recordemos el punto que hablábamos anteriormente, que todas las URLs que nosotros mandamos mediante el sitemap deben ser las versiones canónicas. Entonces, acá lo que deberemos hacer es revisar cuáles son esas URLs y optar por poner su versión canonical o directamente sacarlas del sitemap. Acá recuerden que todo lo que nosotros mandamos mediante el sitemap le estamos pidiendo a Google que lo indexe y lo posicione. Bien, esto ha sido todo por nuestro primer episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo, espero que les haya gustado. Todas las notas del programa las pueden encontrar en guidomasei.com, donde pueden dejar sus comentarios y no olviden recomendar el podcast y dejar sus 5 estrellas si les gustó. Nos volvemos a encontrar pronto en un nuevo episodio de Gestionando el SEO. Hasta luego.